Mapas de vida. Y estoy de nuevo con ustedes, yo soy Anand y esto es Equilibrio Vital. Hoy un programa también interesante que nos ayuda a descubrir cómo somos, quiénes somos, hacia dónde vamos, cómo nos percibimos y quién nos percibe y cómo nos percibe. Vamos a hablar del olor corporal. Hemos perdido esa capacidad de oler a la persona, de percibirla. Y hoy por hoy vamos a hablar precisamente de clínicas que están dedicándose a diagnosticar a sus pacientes a través del olor sin utilizar ningún tipo de aparato. Vamos a hablar de mi experiencia como terapeuta, con lo cual he podido detectar algunas dolencias, algunas formas de alimentarse, algunos padeceres a través del olor corporal. Y es que se dice que la nariz humana puede detectar nada más y nada menos que unos 10.000 olores distintos. Y para esto requiere cerca de 400 genes funcionales, más de los que necesita el organismo para cualquier otra función. Tal vez por eso cada ser humano tiene un aroma que le caracteriza y le identifica, así como lo hacen sus huellas dactilares o su ADN. Esta composición del más exclusivo de los perfumes puede estar relacionada con las variaciones reproductivas, el sexo y la edad. Hay que tener en cuenta que los perfumes, las colonias, aun cuando se trate de una misma composición química, un mismo aroma, huele distinto de acuerdo a la persona que lo esté utilizando. Y es que la combinación química del olor personal con ese perfume, por supuesto, da un resultado totalmente diferente. También hay que recordar que existe un libro que precisamente habla del perfume. Una persona que quería atrapar el perfume corporal, el perfume individual de cada persona. Bueno, ahí va la trama. Fue escrita en 1985 por el escritor alemán Patrick Süskind, publicada originalmente bajo el nombre en alemán Das Parfum. Excelente, además, esta novela que está basada en el siglo XVIII, con toda esa problemática de la higiene, de los olores, hedores corporales, donde precisamente se inicia en la Francia de esa época toda esa industria de lo que hoy conocemos como el perfume, la industria del aroma. Y esto habla de un asesino que es el que trata de buscar y atrapar el perfume de los individuos, de las mujeres. Pero bueno, eso es parte precisamente del tema al que nos referimos hoy, los olores corporales. Hace más de 50 años se acuñó el término de feromona para definir aquellas sustancias químicas secretadas por los seres vivos captadas a través de los olores o la percepción olfativa, con el fin de provocar comportamientos específicos en otros individuos. Aún no se sabe a ciencia cierta si hay olores humanos que puedan despertar los instintos subconscientes más primitivos de quienes nos rodean. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, no hay que olvidar que somos animales mamíferos, y como todo animal mamífero, los estados anímicos se generan también o se proyectan a través de los olores. Las hembras y los hombres nos atraemos de una u otra forma a través de los olores y nuestro estado anímico, como sucede en el reino animal. Según señalan los investigadores, cada olor activa múltiples receptores del sistema olfativo y ese patrón produce señales químicas en el cerebro que pueden reconocerse como un aroma en particular y le indica una actitud determinada. Si bien se sabe que los insectos y los animales se responden automáticamente a las sustancias químicas dejadas por sus congéneres e incluso algunos tienen un órgano especial dedicado a ello, los científicos no han podido hallar los componentes responsables de ese fuerte efecto psicológico en los humanos. Hay estos estudios que sostienen que nunca encontraremos una feromona humana con tales funciones, pues nuestra libertad para elegir se interpone en el camino de la atracción. Y no se puede identificar si existen solo señales químicas que puedan influenciar el comportamiento del hombre y la mujer. Y yo creo que esto forma parte incluso de todo lo que es el proceso de atracción
ese comportamiento que tenemos y que esperamos de las personas. Son muchos los factores que entran en juego: el olor químico, la atracción física, lo que entra por los ojos, lo que entra por los oídos. Tenemos 5 sentidos para el placer, para percibir el mundo. Y esos 5 sentidos, por supuesto, se utilizan cuando estamos en un proceso de adaptación de parejas, de captación de pareja. Y en esta ocasión, por supuesto, hablamos del olfato. Uno de los casos más ilustrativos de la posible existencia de las feromonas humanas es la frecuencia con que las mujeres que viven cerca durante un tiempo acaban sincronizando su ciclo menstrual. Esto fue sugerido por primera vez a principios de los años 70 por Martha McClintock de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Para finales de los 90 se decía que había encontrado evidencias que apoyaban su hipótesis, aunque fue incapaz de determinar la sustancia química que tenía ese aspecto específico. A partir de entonces se generaron disímiles cuestionamientos. Algunos de ellos sostenían que si fuera posible interferir de verdad en las hormonas femeninas de esta manera y afectar el ciclo menstrual de las mujeres, se podría crear un anticonceptivo para inhalar. Y en esos estudios se están trabajando. Sin dudas, una de las relaciones comprobadas entre los olores y las actitudes humanas es el miedo, con la expulsión de adrenalina, un comportamiento que sucede como respuesta de los animales y tiene un equivalente humano. Los perros pueden sentir nuestro miedo, ciertas personas pueden sentir nuestro temor. De allí que muchas veces se aplique el bullying entre los mayores y también entre los menores. Se percibe ese temor en el olor de manera inconsciente, esa energía. Lo cierto es que las teorías van a las excepciones más diversas. Recientemente el estudio aseguraba que el olor que emana una mujer que amamanta aumenta el deseo sexual de otras féminas, o sea, que funciona como un estímulo para que las demás se motiven a la reproducción. Y es verdad, una mujer cuando está amamantando, su olor cambia completamente en ese periodo. En un intento por aclarar o entender un poco la lógica de este pensamiento, se dijo que esto podría deberse al hecho de que las primeras comunidades humanas tenía sentido tener hijos al mismo tiempo. No obstante, la mayoría de las investigaciones se han centrado en 2 sustancias. Por una parte está la llamada androstenediona, que se encuentra principalmente en el sudor masculino, y por la otra está también el estratetraenol, el cual se halla en la orina de las féminas. Algunos estudios han mostrado que la primera puede enviar señales al cerebro de las mujeres, aunque no está claro si ello modifica el comportamiento frente a los varones y viceversa. El sentido del olfato funciona de forma distinta en cada uno, por lo que es indiscutible que el olfato desempeña un rol importante en las relaciones sexuales, incluso desde antes del cortejo. En los humanos se ha evidenciado también cierto efecto conductual de los olores, concretamente en la conducta del emparejamiento y sobre todo en el caso de la mujer, que parece ser más sensible a la gran variedad de olores y sustancias, especialmente en la etapa fértil del ciclo menstrual. El olor corporal puede proporcionar información sobre el sistema inmunitario del individuo, llevando a la elección preferentemente a compañeros con un patrón diferente al propio o similar a lo que tienen concebido como ideal. Y esto es definitivamente sine qua non. Un caso clarificador es el de cierta secta endógama estadounidense, en la cual las coincidencias en las parejas son menores que las esperadas por los emparejamientos al azar. Los experimentos indican que tanto hombres como mujeres muestran preferencia por olores axilares de individuos con patrones de histocompatibilidad diferentes al propio. Por esto no indica necesariamente un hecho o un efecto directo de cierta sustancia sobre la conducta, pues dicha preferencia puede ser explicada por un comportamiento entre el olor propio y el ajeno. Además, los olores que desprendemos son distintos según la parte del cuerpo
en cuestión, el pelo, el aliento, las axilas, los genitales, los pies, y ese aroma emanado por alguna de esas zonas puede resultar atractivo para unos y para otros no. Tiene que ver también mucho con la alimentación y por supuesto con lo que es la cultura. Depende del sitio donde nos hayamos desenvuelto culturalmente, vamos a tener un patrón de conducta con respecto al olor. Quizás algunas culturas el olor axilar de hombres sin desodorante o de mujeres les pueda resultar atractivo e incluso atrayente, pero lo que es en el occidente industrializado, por supuesto, todos estos olores se están camuflando, se están tapando constantemente a través de desodorantes, colonias y jabones. Es decir, que nos ocultamos definitivamente de nuestra propia naturaleza. Independientemente de que se pueda percibir el olor de las feromonas, el cerebro humano detecta aromas, olores y esencias que aumentan o disminuyen la atracción de una persona a otra. Como en tantas otras cuestiones, para los olores hay gustos para todos los tipos. No es raro experimentar cierto nivel de olor corporal durante el sueño. La mayoría de las personas solo se aplican antitranspirantes o desodorante por la mañana, así que a lo largo del día esto se desvanece. Mientras duermes y sudas por la noche, el desodorante que se aplicó por la mañana no es suficiente para retardar la transpiración y sus cambios, lo que genera un mal olor al despertar. Y yo quiero ampliar esto más adelante porque es un tema bastante interesante. Hay mucha gente que tiene la costumbre de levantarse, lavarse los dientes, la cara y salir a trabajar y de repente ponerse desodorante como lo indica este estudio. Sin embargo, en la noche transpiramos lo que hemos comido durante el día, por supuesto se exhala a través de los poros, nuestro estado anímico durante el día se exhala a través de los poros, desechamos tenemos células muertas que están en nuestro cuerpo y salimos con eso a la calle. Esos olores se sienten, esos olores que yo llamo de cama, se pueden percibir y más cuando se tiene un olfato bastante afinado. Es decir, que por mucha colonia y perfume que se ponga para salir de su casa sin bañarse, ese olor se va a sentir. Y les puedo decir honestamente, no es un olor agradable. Extraño, bastante extraño. Otras personas hablan sobre la digestión de las proteínas y el mal olor corporal, sobre cuáles son las causas de ese mal olor en algunas mujeres. Y voy a repetir: la transpiración y las bacterias. Lo más probable es que el olor agrio que se experimenta al despertar sea el resultado del sudor y la presencia de bacterias. Todos los seres humanos tienen bacterias que se proliferan naturalmente en la piel. Cuando estas bacterias entran en contacto con el sudor, comienzan a descomponerse, explica el Instituto de la Salud, el Instituto Nacional de la Salud. Durante este proceso se genera un mal olor corporal. Para combatir ese olor agrio, hay que comenzar a reducir la temperatura de la habitación, eliminar algunos de los revestimientos térmicos. Hay varias cosas que podemos hacer. La sudoración nocturna y el posterior mal olor puede ser resultado también de una elevación de la temperatura corporal causada por habitaciones demasiado cálidas y por el uso de muchas mantas. También puedes cambiar el tipo de ropa que usas en la cama. Optar por tejidos transpirables como el algodón o la seda, ducharse antes de acostarse y no olvidar aplicarse desodorante antitranspirante. Todo esto ayuda a reducir el olor corporal durante la noche. Sin embargo, es muy recomendable, sobre todo nosotros los países tropicales, los países muy calurosos, ducharnos en la noche, ya que durante el día hemos transpirado, hemos adquirido una cantidad de bacterias, gérmenes, polvo sucio que está en el ambiente, y llevarlo a la cama no creo que sea muy higiénico que se diga. Ducharse en la noche antes de dormir y ducharse al levantarse. Nos enfrentamos a un nuevo día y la mejor manera es hacerlo limpio. Y por supuesto allí hay un factor también de vibración energética. Nos limpiamos y nos presentamos con un nuevo día y una nueva vibración.
El mal olor corporal intensivo y agrio puede ser el resultado de hábitos alimentarios, advierten numerosas fuentes de salud. Algunos de los culpables más comunes son el ajo, la cebolla y las bebidas con cafeína. Sin embargo, es posible que otros alimentos causen problemas exacerbando el olor corporal. Para determinar si la dieta es la causa del mal olor que se experimenta durante el sueño, hay que llevar un diario de alimentos y luego hacer un balance del olor en el cuerpo y las comidas del día anterior. Algo que estás comiendo diariamente podría estar contribuyendo a ese mal olor. Hay que tener en cuenta qué es lo que debemos comer. La mejor guía es tener claro nuestro tipo de sangre, qué es lo que más nos beneficia para tener un proceso digestivo completo y saludable y desechar todas ese excedente que no necesitamos en el cuerpo. Cuando comemos cosas indebidas, por ejemplo, la gente de sangre A que come carne, la carne literalmente se pudre en el cuerpo, el organismo no sabe qué hacer con eso y se convierten en toxina. Hay granitos en la piel grasosa, malos olores, y eso para que tengan una idea. Y por supuesto, de vez en cuando tomar un depurativo, una mezcla diaria, una infusión de manzanilla con menta con té verde. Eso ayuda mucho a la digestión y por supuesto ayuda mucho al buen aliento y al buen olor corporal en general. Lo cierto es que el olor corporal es una combinación de sudor y bacterias. Sudor que en realidad es inodoro, es la bacteria que vive en la transpiración de nuestro cuerpo lo que produce el mal olor. Los seres humanos sudamos apócrino y ecrino, o apocrino y ecrino. El sudor ecrino es usado para bajar nuestra temperatura, como cuando hacemos ejercicio o cuando está realmente caluroso. Se produce uniformemente en todo el cuerpo y no produce olor. El apocrino es un tipo especial de exudación que se produce en lugares como las axilas, las ingles, las manos y los pies. Es lo último que causa todo el problema, pero como el sudor ecrino tampoco huele mal, la transpiración apocrina simplemente contiene grasa y proteína. Entonces, ¿por qué el olor apocrino tiende a hacernos oler mal? Alguna bacteria en nuestro cuerpo alimenta al sudor apocrino. Una vez que ellas consumen el sudor, hacen que se defeque, sude, y por supuesto, entonces nuestro olor es el olor del excremento de esa bacteria. Sí, defecan, las bacterias defecan, así como se alimentan, y esa defecación está en nuestro cuerpo y es parte de lo que produce nuestro olor. Ahora está tomando conciencia de lo que es el olor, ¿no? Bueno, en realidad la bacteria no defeca como nosotros. Se limitan a romper lazos químicos, pero consumen nuestra transpiración y nos hacen oler mal. La razón principal por la cual la gente tiene mal olor es que no se baña lo suficiente. Pero la buena higiene no termina con el lavado de nuestro cuerpo, también incluye el lavado de nuestras ropas. Algunas telas como el algodón absorben fácilmente los malos olores. La fauna bacteriana reactiva a la piel también causa mal olor. Algunas personas tienen más bacterias que otras, pero puede evitarse con una buena higiene. Y vamos a hablar un poquito de la transpiración. Algunas personas tienen más olor porque transpiran más, porque el estrés o la activación física, o porque tienen una enfermedad llamada hiperhidrosis, la cual causa excesiva transpiración. El estrés es lo que prevalece hoy en día. Existen expectativas más altas, horarios más rígidos, más trabajo, y eso causa una cantidad no natural de ansiedad en el cuerpo, lo que causa la transpiración y en su momento nos hace oler. Los niños no huelen porque no secretan sudor apocrino, entonces la bacteria no tiene nada con qué interactuar. La gente comienza a producir apocrino cuando está en la pubertad y aumentan los niveles de testosterona. Algunos olores pueden indicar problemas de salud. Las personas que huelen a acetona pueden tener diabetes, y un olor amoníaco es signo de una enfermedad del hígado. Una de las razones por las que los hombres tienen más olor es porque tienen niveles más altos de testosterona, ya que esta influencia la producción del sudor apocrino, pero a veces el olor de algunos se debe simplemente a su pobre higiene. En los contrastes entre el olor de un bebé y el olor de un adulto se lee el compendio de historias, y no solo alimenticios, sino rastros de aventuras, dolores y placeres que el niño todavía no conoce y ha pasado por ellos. En estas dos clases de olores, el infantil y el adulto, se evidencia como si el olor infantil es irresistible e incluso amable,
y llega poco a poco a revenirse y a empeorar con el paso de los años. De hecho, la firma japonesa de cosmética Shiseido, una de las mayores del mundo, lanzó hace años un perfume destinado a borrar ese veinteo de la edad debido a la emisión progresiva del ácido palmoteico, y le llamaron genéricamente en su propaganda el Anji Odor, que ellos se venían a tratar a anular con eficiencia. El olor de la edad debido al ácido palmoteico empieza a sentirse poco después de los años 3, poco después de los 30 años, y va incrementando su presencia hasta hacerse una categoría miasmática inseparable de una persona con 70. En ese largo intervalo se desarrolla la vida de la mayoría de los matrimonios que siempre al despertar y simplemente por haber permanecido unas horas en el mismo lugar cerrado, dejan empapado el aire con su fetidez correspondiente. Y si no han tenido una buena alimentación y un cuidado de la piel y una buena higiene, por supuesto ese ácido palmoteico se evidencia. Y el olor es uno de los sentidos menos apreciados por la mayoría de las personas y sin embargo es importantísimo en las relaciones humanas, al punto que el mal aliento o un olor corporal desagradable puede llevar a la separación de muchas parejas y por el contrario un olor corporal agradable ser causa de una irresistible atracción sexual. Pero lo realmente novedoso es que el olor puede servir también para conocer qué dolencia padece una persona. Y por eso estamos hablando precisamente de los olores con respecto a una huella digital. Y por supuesto estos nuevos descubrimientos que están llevando a la ciencia a ocuparse más de lo que es el olor corporal de una persona. Así al menos lo afirman los expertos del Centro de Sentidos Monell en Filadelfia, Estados Unidos, quienes aseguran ser capaces de averiguar qué enfermedad aqueja a un paciente utilizando solo la nariz. El examen médico incluye oler no solo el aliento, las axilas o el cuello, sino el resto del cuerpo. Una singular técnica que podría poner de moda entre parte de la clase médica si se animara. Y decimos parte porque obviamente muchos no podrán hacerlo ya que son numerosas las personas y los facultativos no son una excepción que tienen el sentido olfativo más bien atrofiado. En fin. El caso es que al parecer la preparación es importante. Los enfermos, por ejemplo, deben dejar de usar desodorantes y perfumes al menos 5 días antes de la revisión y no utilizar jabones odoríferos al bañarse. Tampoco pueden depilarse ni afeitarse durante ese tiempo y la noche anterior deben ayunar y no cepillarse los dientes. Si así lo hacen, los expertos detectarán solo con el olfato qué dolencia padecen. Esto no queda allí. En cualquier caso, el trabajo de investigación que desarrolla este centro de los sentidos, porque en él se investiga también desde los gustos del público para conocer qué tipo de perfumes les gustan más, pasando por qué alimentos les resultan más sabrosos hasta cuáles son los efectos del tabaco en la leche materna, datos que interesan mucho a las empresas de perfumes como de alimentos, medicamentos y productos de limpieza, un medio centenar de las cuales han encargado ya estudios concretos al centro. Todo un nuevo mercado se está abriendo. Sin embargo, los profesionales del centro advierten que el gusto por los olores puede ser algo subjetivo, y es que algunos de ellos, tras tanto oler, reconocen ser inmunes a algunos de los efluvios que más repulsión causan a la mayoría de la gente. En el caso, por ejemplo, del científico Charles Wysoki, que después de 20 años de hacer experimentos olfativos afirman disfrutar hasta del olor de un zorrillo, una mofeta. A esto, por supuesto, le sumo que muchas personas que viven en sitios con mal olor, cerca de un basurero, cerca de cloacas, vertederos, no es que se acostumbran al mal olor, sino que al parecer el cerebro pareciera pasar un switch, hacer un clic allí y hacer que esos olores, por supuesto, no se sientan. Es una forma de protegerse. Estamos hablando que un olor es una frecuencia que, por supuesto, puede ejercer una influencia, no solamente el olor en sí, sino esa frecuencia en el resto del organismo. Y es una forma de protegerse. Cada persona tiene un olor. Cada perfume, por supuesto, huele diferente en una persona, pero cuando estamos hablando de olores externos, no nos acostumbramos, simplemente que los obviamos de manera subconsciente.
Precisamente uno de los últimos estudios indica que no hay nada mejor para levantar el ánimo que el olor de axilas de las mujeres mayores, como lo escucha, por ejemplo, el de las abuelas. Por el contrario, el olor que desprenden los niños no lograría efectos tan positivos en las personas. Hasta ahora se sabía que las personas con mal humor desprenden un olor corporal distinto al de las personas alegres, pero no se conocía tanto acerca de los sentimientos que nos provocan los olores procedentes de la gente de nuestro entorno. Y esto es muy similar a lo que muchas veces la gente llama el aura. El aura no se ve, el aura se siente. Es una frecuencia de onda que portamos todos, una frecuencia que definitivamente portamos de acuerdo a nuestro estado anímico y nuestra salud. Y muchas personas que son susceptibles a eso pueden sentir nuestros cambios anímicos o de qué padecemos o qué nos está sucediendo. Algo muy similar sucede con los olores. Nos da información de cómo estamos anímicamente o cómo estamos a nivel biológico, a nivel de salud. Los expertos en química de Filadelfia reclutaron un total, siguiendo con este estudio, de 30 voluntarios divididos en 3 categorías diferentes: niños y niñas de 3 a 8 años, jóvenes de unos 20 años y personas ancianas. El test se centraba en una muestra olfativa de las axilas de cada uno de los 30 voluntarios y la piel debía estar exenta de desodorantes, colonias y otros productos cosméticos. El objetivo era exponer las muestras tomadas ante la pituitaria de más de 300 universitarios que después debían responder a un cuestionamiento o a un cuestionario sobre las sensaciones que habían despertado en ellos cada una de las muestras. De esta forma se demostró que el olor desprendido por las personas mayores era el que más frecuentemente levantaba el espíritu de los estudiados y aumentaba el buen humor. En cambio, el olor de los voluntarios más pequeños no conseguía el mismo efecto. En el caso de los voluntarios de 20 años, su olor corporal provocaba sensaciones incluso depresivas, según las respuestas ofrecidas por muchos participantes. Y es que ese olor de los abuelos, de los ancianos, a veces puede ser muy agradable porque nos recuerda a la niñez, pero a veces también puede ser muy desagradable gracias a ese ácido palmoteico del que hablábamos hace rato. En fin, lo cierto es que el mal olor corporal ha sido precisamente la razón de florecientes negocios como el producto de limpieza corporal o de la perfumería. Incluso existen desde hace años píldoras antiodoríferas que se tragan por la boca, pero casi todo fármaco, por supuesto, tiene efectos secundarios. Pues bien, la compañía alemana Braun, especialista en artículos médicos y cosméticos, se lanzó al mercado alemán en el año pasado unos comprimidos comercializados bajo el nombre de Deodorella y elaborado a partir de algas marinas que aseguran ataca tanto la halitosis o el mal aliento como el olor de las axilas y de los pies. Y esto es posible gracias a una sustancia presente en algunas algas, la clorela, que actúa en el proceso que durante la digestión tienen lugar en los riñones y el hígado, impidiendo que los efectos de reciclaje de sustancias sobrepasen las fronteras de la piel y causen malos olores. En las pruebas realizadas para poner a prueba sus beneficios, valga la redundancia, Deodorella contrarrestó eficazmente el olor de sudor tras una sesión de bodybuilding masculino, evitó el pertinaz olor a ajo en la boca y camufló a la perfección las huellas de una noche de borrachera en el aliento. La empresa fabricante asegura que no tiene efectos secundarios, cosa que definitivamente estamos en total desacuerdo. Todo químico tiene sus efectos secundarios. Y es que la industria química, la industria farmacéutica, los laboratorios definitivamente no están tratando al individuo como un todo, sino están buscando causas puntuales que no resuelven definitivamente el problema. Y esos, al tratar precisamente en forma puntual, no estamos tomando en cuenta otros factores como el de la alimentación. La alimentación es uno de los factores más importantes que tienen que ver con el olor de nuestro cuerpo, nuestros estados anímicos, nuestros complejos. Yo soy Anand Mahapatra. Se pueden comunicar conmigo a través de mi dirección electrónica. Todo está aquí, anandmahapatra@gmail.com. Estoy en Twitter e Instagram con @mahapatraanand. También en el blog.anandmahapatra.com, donde también podrán escuchar esto aparte de Spreaker, y en la página web anandmahapatra.com. Y en Facebook, estoy en Facebook con el grupo
Ayurveda Yoga Anand Mahapatra y la página Equilibrio Vital Anand Mahapatra.